mis hermanos. Bendecidos. Ha sido un momento muy bonito en la adoración. Siempre pensamos, cuando adoramos, lo que su merced trae para el Señor. Porque Dios mira hacia el corazón, amén. Lo que usted le canta a Él es lo que Él está mirando. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Pongámonos en pie. Ya saben, respeto en este lugar donde honramos, adoramos y glorificamos al Señor. Vamos a leerlo de manera antifonal. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberéis más bien haberos lamentado, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió la transgresión? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Tomen asiento. El capítulo 5 termina más o menos en el capítulo 6, versículo 8. Ahorita vamos a hacer la conexión de todo esto. Veíamos en nuestra clase pasada, ¿qué veíamos, hermanos? Capítulo 4. Los verdaderos predicadores sufren afrenta y aflicción. ¿Qué más? Que los corintios pensaban que ya estaban del todo justificados y que podían hacer cualquier cosa y ya nada los iba a sacar de la vida. Amén, amén. Eso es importante no perderlo de vista. ¿Qué otra cosa veíamos? Pablo también le habla a los corintios que para que no sea juzgado por los tribunales humanos, sino delante de la iglesia. Eso lo vamos a ver hoy. Estoy hablando de la clase pasada. Bueno, mientras van recordando, vamos a ver aquí un caso, y en las Biblias hay un título, ¿no? Caso de inmoralidad sexual. ¿Cierto? ¿Caso qué? ¿Cómo dicen los títulos? Caso de inmoralidad sexual. Correcto. La inmoralidad sexual era un hecho aceptado en la cultura griega. Había gimnasios donde todos iban desnudos a hacer ejercicios. Pero no era así entre los seguidores del Señor Jesús. Este acto se considera y se consideraba un tabú dentro de la iglesia. ¿Estamos? Tanto que el apóstol dice que hay un hombre dentro de la iglesia
que está acostándose con su madrastra. Pero el punto de lo que el apóstol está tratando, y ya lo vamos a analizar bien, a Pablo le preocupaba más el pecado de envanecimiento de los cristianos en la iglesia de Corinto. Les decía que a Pablo le preocupaba más el pecado de envanecimiento de los cristianos corintios, pues habían olvidado la fuente de su fe. La mayoría de creyentes se enfoca en el caso de la fornicación, pero no está viendo el problema de fondo que hay en la iglesia, y es que todos están envanecidos, no saben tomar decisiones. Entonces Pablo toma el caso de este hombre y va a enseñar a la iglesia cómo es que se juzga. Repito, a Pablo le preocupaba más el pecado de envanecimiento de los cristianos corintios, pues habían olvidado la fuente de su fe. ¿Cuál es la fuente? La palabra. ¿Quién los salvó? El Señor. Y el Señor y la palabra son lo mismo. El caso, les está diciendo él, ustedes han leído por allá en Génesis el problema que tuvo Rubén con Bila. ¿Quién sabe quién será Rubén? ¿Y Bila? A mí hábleme de pactos, de prosperidad. ¿Quién es Rubén y Bila? Bila era una de las sirvientas de las esposas de Jacob, y Rubén, que era hijo mayor de Jacob. Era hijo mayor de Jacob. ¿Y qué hace Rubén? Se acuesta con esa madrastra, esa concubina. Y eso le cuesta a Rubén la primogenitura. Y Pablo los está llevando allá. Eso está para los que toman apuntes en Génesis capítulo 35, versículo 22. Está prohibido dentro de la iglesia del Señor que usted tenga a su esposa y usted se enamore de su cuñada. Prohibido. Eso es antinatural. Tanto que el apóstol dice que este pecado lo estaban aceptando los cristianos, y dice que ese pecado era ¿qué? Un escándalo afuera. ¿Cómo vamos a aceptar nosotros cosas dentro de la iglesia? Hay iglesitas, perdónenme la expresión porque esa no es la iglesia del Señor, hay iglesitas donde el hermano se separa de su esposa, se va con la cuñada, le engendra hijas, por aquí y por allá, se separa de la hermanita, y luego en la misma iglesia vuelve y se enamora de la otra hermanita en la fe, y así andan en ese revueltijo. ¿Quién dijo eso? La iglesia del Señor debe tener un orden, amén. Un orden. Para los que se casaron un día, tuvieron hijos, se separaron y quieren volver a contraer nupcias, oren al Señor, porque usted no tiene toda la libertad para ir a hacer lo que usted quiere, y hay unas leyes en la escritura. No, yo estoy soltero. ¿Quién dijo que usted es soltero, hermano o hermana? Soltero con dos, como dicen por ahí, loncheras, y ya bien grandes. ¿Cuál soltero? Usted es separado. Y para los solteros el Señor manda que es bueno que usted haga su vida, se case, engendre hijos. Esa es la orden del Señor para los solteros. Y para los casados ya saben que tienen que someterse a la escritura, porque no hay ese relajo en la iglesia del Señor donde hay 6, 7, 8, 10, 12 matrimonios. Eso déjeselo a Hollywood. La iglesia del Señor no vive ahí. Para el Señor, ¿cuántos matrimonios hay? ¿Y de dónde lo saca usted? ¿Ah? De la Biblia. El Señor dijo, más al principio no fue así. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, primer problema, envanecimiento, no saben juzgar. Y Pablo les va a enseñar cómo es que se juzgan las cosas en la iglesia. Versículo 3. Dice el 2, lo voy a leer. Vosotros estáis envanecidos. Porque es que nos fijamos en el caso del hombre, pero no nos fijamos en el problema tan terrible de la iglesia. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal acción cometió? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Presente en espíritu por medio de la carta.
Ahí está. Ya juzgó la situación, ahí va. Sigamos, avancemos un poquito. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos todos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción. No está diciendo del cuerpo, de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo podrían entregarlo a Satanás? El propósito de poner a este hombre fuera de la protección espiritual y la comodidad social de la iglesia fue la destrucción de su carne. Entiéndanme bien estas frasecitas. No es la destrucción de su cuerpo, sino de su carne rebelde. ¿A qué llamamos nosotros carne? Obvio, hay dos sentidos en la escritura. Pero ¿a qué llamamos espiritualmente nosotros carne? A las intenciones del corazón. A los deseos, a las intenciones del corazón. Entonces, este hombre va a ser entregado a Satanás. Ya les doy una explicación. El hombre será entregado a las consecuencias pecaminosas de su carne. Y la esperanza es que revolcándose en los resultados de su pecado, el impulso pecaminoso de la carne, en esta área en particular, será destruido. Es como si una persona que le gusta... ¿Qué vicio colocamos? Comer, la gula. Le encanta y le encanta y le encanta comer, entonces tomamos esa persona y le servimos comida, unas 20 mesas, y lo encerramos en una habitación hasta que coma, trasboque, vuelve y coma, hasta que él coja o tome el lugar verdadero de lo que es en sí la esencia del alimento. ¿Me están entendiendo? O un vicioso, meterlo en cualquier vicio que bote humo, y lo metemos allá en una habitación y a la persona que le gusta fumar tanto, y le metemos unas 300 pacas de cigarrillo, pero no puede apagar uno. Con la colilla del uno prende el otro, y hágale, hasta que se sacie. A eso es lo que está refiriéndose el apóstol. Lo van a entregar, yo sé que es un poquito conflictivo, pero ya lo vamos a mirar un poquito más de fondo. Porque todos dicen, ay no hermano, yo tengo problemas con la fornicación, entonces me van a entregar. Y aparentemente parece un deleite. Ojo con la fornicación. La fornicación lo que trae es ataduras en el alma. ¿Me oyeron? No piense un hombre que se acuesta con una mujer y que todo va a quedar normal. Falso de todos los falsos. Ahí, en la Biblia lo dice, se enlazan en el alma. Y por eso los hombres y las mujeres comienzan a tomar unas conductas raras que ellos mismos no lo entienden. En pasiones desordenadas. La gente que se ha recreado por ese camino sufre muchísimo. Los que han saltado de cama en cama sufren. O los que tocan toda pasión baja, pornografía, lo que usted quiera, o como se llama el pecado, sufren. No crea, y la Biblia dice, mire, todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo lo hace. O sea, está hablando de que hay unos enlaces, y por eso hay gente que ha cometido su pecado en el pasado y hasta el día de hoy los acompaña y no se han podido soltar. ¿Por qué? Porque no han entrado a la verdadera comunión con el Señor. Nos es fácil juzgar a los demás, pero nosotros mismos no nos juzgamos a sí mismos. Sigo aquí con la lectura. El objetivo, esto es parte de una disciplina en la iglesia. Voy a leerlo y voy a tomar un poquito más suave para que lo entendamos. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. Lo voy a poner de una manera más práctica. Su merced cree que no es altivo y que no es orgulloso. Ahí va la práctica. Su merced cree que no es altivo y que no es orgulloso, y por medio de eso ha herido hermanos en la iglesia, y la iglesia está herida. Y el Señor dice, bueno, como tú no quieres entender, entonces todos los días te voy a permitir un obstáculo en la vida, y aflora esa ira, y aflora hasta que llegará un momento en que ya no soportas más. A eso es lo que se está refiriendo la Escritura.
¿Me están comprendiendo? Tanta ira y tanto enojo te lleva a enfermarte y te lleva a muchísimos problemas en la vida. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol. Y el objetivo de la disciplina es claro. Por favor, hermano Oscar, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. 3, 14 y 15. Sí, señor. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, el entregar a una persona a Satanás, el objetivo de ello es disciplina. Les he dicho que Satanás es uno de los títulos del adversario de nuestra alma. Por eso usted tiene que ir a mirar cuando la Biblia habla de Satanás, ¿qué significa Satanás? Cuando la escritura dice diablo, vaya y mire qué significa diablo. Adversario, vaya y mire qué significa. Y es importante para que usted lo entienda, porque la gente cree que el nombre de ese ser espiritual es diablo. No, es un calificativo de ese ser. Y cuando lo califican así, es por la función que está haciendo. Se le llama serpiente antigua, se le llama dragón. Y aparentemente todos esos nombres corresponden a él, pero son calificativos de la manera en que está trabajando. Cuando dice aquí, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción, es una disciplina ejercida en la iglesia. Vuelvo otra vez con el enfoque principal. La iglesia en general estaba envanecida, jactanciosa, orgullosa, y había un pecado dentro de la iglesia y no habían podido ellos mismos pararse en el lugar que era. Y el apóstol dice, necesitamos tomar medidas drásticas. Ese caballero lo vamos a apartar para que ustedes vean cómo funciona la disciplina en la iglesia. Por eso lo que leía el hermano Oscar dice que a ese personaje que no se somete a lo que el apóstol está diciendo, deben hacerlo a un lado. Pero ¿de dónde lo saca el apóstol? Hermano Félix, Éxodo capítulo 12, versículo 15. Vuelvo y les digo, el apóstol nunca dijo, es que a mí se me ocurre que yo creo o a lo mejor pienso que si alguien se porta mal debemos sacarlo en la iglesia. No, el apóstol tiene una mentalidad de ley y profetas. El Señor Jesús, su mente es ley y profetas. Los apóstoles del Señor son ley y profetas. ¿A qué me refiero? Ellos estaban llenos totalmente del Antiguo Testamento para poder ejecutar disciplina en la iglesia. ¿Qué dice Éxodo capítulo 12, versículo 15? 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo les da desde el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel. ¿Será qué? Eliminado, sacado del campamento, sacado de Israel. Esa es la advertencia en Éxodo, y eso es lo que está tomando el apóstol acá. Por eso no es antojadizo. Él está relacionando ese pecado, por eso nos va a dar una explicación ahorita sobre la levadura y sobre la Pascua. Y lo toma desde Éxodo. Por eso dice, quiten ese perverso de entre vosotros, apártenlo. Pero cuando decimos apartar no es sacarlo. Es como si lo sacáramos de la comunión, pero él sigue aquí en la iglesia. No lo debemos despreciar. Vuelva y lea en la parte de Tesalonicenses. No, mi hermano Feliz, no. Hermano Oscar, en la parte de Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15, para que entiendan cómo se ejecuta la disciplina en la iglesia. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amén. ¿Ven cómo es la disciplina en la iglesia? A una persona que persiste en una maldad que daña, hay que llamarlo, dice el Señor, por boca de 2 testigos, luego por boca de 3, y luego señalarlo a la iglesia. Eso es importante. ¿Qué se busca con la disciplina? Ojo, lo que no es disciplina. Hermano, se sienta 6 meses, nadie le va a hablar. Eso no es disciplina. Puede traer la ofrenda, pero no puede tomar la cena. ¿De dónde sacó usted eso? ¿De qué librito lo sacó?
La Biblia habla de cuál es la disciplina, y siempre la disciplina está ejemplificada en el jugador que se luxa una de sus extremidades, o puede ser el atleta. ¿Y qué hacen? Lo llevan inmediatamente al médico, y el médico comienza el trabajo en esa parte que se luxó y ayudarlo para que comience su motricidad de tal manera que cuando sea restaurado esté nuevamente bien. Eso es disciplina. Disciplina no es apartar y hacer el feo. Disciplina es dedicarnos de tal manera, por eso dice amonestarle, para ayudarlo a salir. Si sabe que todos nosotros tenemos un pecado, y cuando venimos y se lo decimos, ¿usted qué dice? ¿Sí lo tiene o no lo tiene? No, usted no sufre de eso. Hermano, es que usted es orgulloso como usted. No, hermano, usted está mirando mal. Hermano, pero es que usted se le ve que los ojos se le van por allá. Usted está mirando mal, me está juzgando mal. Nunca podemos darnos cuenta de nuestro pecado. Es más fácil juzgarlos a los demás. Y Pablo toma este caso de este hombre que está cometiendo un pecado grave en la iglesia. ¿Por qué? Porque está haciendo quedar el nombre del Señor en la iglesia mal. Y lo segundo, la iglesia está impávida, no está diciendo absolutamente nada. Vimos el caso de Éxodo capítulo 12, ¿no? Cuando alguien come algo de levadura, cuando el Señor dijo que no, ¿qué le pasa a ese hombre o a esa mujer? Lo sacan del campamento, lo cortan de Israel. Así como cuando María o Miriam murmuró de Moisés, ¿qué hicieron con ella? Lepra y fuera del campamento, porque era automáticamente rechazada. Y es importante entender esto en la escritura. El objetivo de la disciplina es restaurar. El objetivo de la disciplina es restaurar, no castigar. No castigar físicamente al hombre, pero castigar sus... La mayoría de nosotros que estamos aquí no hemos entrado en disciplinas. Y usted lo sabe muy bien que no. Ya vamos a mirar un punto. Dice el versículo número 6. Le dice a la iglesia el apóstol Pablo que no es buena ¿qué? Vuestra jactancia. Y les dice, ¿no sabéis? Y toma aquí la ilustración, que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Será esto cierto o no? ¿Se lo inventó el apóstol? No. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Hemos dicho que a través de toda la Biblia la levadura representa el pecado. Si en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Ley, Profetas, la levadura representa pecado, ¿cómo va a ser en el Nuevo Testamento que la levadura me va a representar algo bueno? Eso es como si cambiara. Y en la Biblia no hay mudanzas. Pablo está más preocupado por el pecado de toda la iglesia, especialmente en el liderazgo que están envanecidos. Pablo llega a la iglesia y dicen, usted no es apóstol, nosotros caminamos en los dones. Es más, ya sabemos elegir. Apolos tiene esto, Silas esto, Pablo esto, Cefas esto, estos son los hombres de la iglesia, nosotros somos de Cristo. Se sienten súper espirituales, y aquí va para todos los espirituales. Cuando no saben juzgar un caso en el Señor, siempre hay que juzgarlo a la luz de la escritura. ¿Me entendieron? No a la luz del comentario del hermano, a la luz de la escritura. Si Pablo dice, quiten ese perverso entre vosotros, ¿de dónde lo sacó? De Éxodo capítulo 12, ya lo sabe. Pablo está preocupado por el pecado de toda la iglesia, el del envanecimiento, el de la jactancia, que por el pecado del hombre individual. Ese ya lo juzgó. Por eso dice, ya está juzgado. Pero ustedes, les dice, ¿de qué presumen, jactanciosos? Sáquense la viga de su ojo. ¿Cómo va a ser posible que hay pecado dentro de la iglesia, y tal pecado cuando se oye entre los paganos y los gentiles, y ustedes lo toleran? La levadura en la masa. Escúchenme nada. Esto va para todos y para mí también. El no entender los males que traemos. ¿Sabe qué mal trae usted? ¿Usted es el de que se impone con gritos?
¿Usted es del que se impone con golpes? ¿El que verbalmente agrede cuando no le dan la razón? ¿El que se para en su soberbia y se aísla? Eso no puede estar en la iglesia. ¿Me lo oyeron? Eso no puede estar en la iglesia. Varias veces le he contado una chica que trabajaba conmigo en el comercio, una chica tendrá por ahí unos 26 años. Por allá peleó con alguien y llegó y se sentó ahí en el local y era haciendo pucheros. Ella pensó que con eso nos comunicaba a todos que estaba brava. Y la llamé y le dije, ¿a usted quién le enseñó esa bobada? Usted ya dejó de ser niña. Y se quedó mirándome. Le dije, ¿usted cree que me está demostrando con eso que está brava? Lo que me está mostrando es inmadurez. Y se paró furiosa y fue y salió y volvió otra vez al local. Y me dijo, gracias. Porque a la gente hay que hacerle entender. ¿Qué hace usted cuando está de mal genio? ¿Qué hace? Como dicen los muchachos, monta rostros. Pues a esos rostros no le tenemos miedo. ¿Me entienden? Porque eso muestra su inmadurez. Claro, a nosotros nos da mal genio y como que se nos transforma el rostro, ¿cierto? Nos ponemos pálidos y cambiamos de colores. Todos los tonos son pálidos. Entre gris pálido, negro pálido, blanco pálido. Ahí entre todos esos. Te lo entiendo, es el mal genio. Pero no trates de demostrarle a alguien que estás molesto haciendo malas caras. Si estás molesto, ¿qué debes hacer? Maduremos. ¿Qué debemos hacer? Mi hermanito, mi hermana, me molestó lo que su merced dijo y no me quiero llevar eso en el corazón. Estoy tan irritado, mire, hasta tiemblo porque mi cuerpo es así. Pero necesito dejar eso. Ese es el punto. Nosotros aprendimos la cultura de los japoneses que para pelear es con grito, ¿no? Si lo saben, ¡ah! Y así somos nosotros. Creemos que en una discusión el que más grite es el que más razón tiene. Cuando comenzamos a gritar en una discusión es porque estamos sintiendo que estamos perdiendo el lugar. Ese es el punto. O las mujeres cuando pelean y se ven perdidas, ¿qué hacen? Lloran. Siempre lloran. Típico. Sí, lloran. Es decir, esto va para los de consejería, para que entiendan más o menos el movimiento. ¿Y los hombres qué hacen? Se ponen bravos, fruncen el ceño, no me hablen. Inmaduro. ¿Por qué lleva las cosas a su casa? ¿Por qué lleva los problemas a su casa? En el momento que sucedió, ¿qué? Arréglelo. En el momento que sucedió, arréglelo. O usted no va en un auto, ve que los frenos no están funcionando y usted dice, eso se arreglan llegando a Bogotá. ¿Sí se arreglan? Lo dudo mucho. Solo se va a dar cuenta cuando comienza a ver el túnel y no es el de Villavicencio. Y es verdad, las cosas hay que arreglarlas en su momento. ¿Estamos entendiendo? Bravo con su esposita, de una, arréglelo. Bravo en la iglesia, bravo en la casa. El grito y la mala palabra que demuestran, inmadurez, inmadurez. Y el Señor no quiere eso. El no entender los males que traemos redundará en un espejismo hipócrita. Óigame, el no entender los males que traemos, ¿ha conocido los males que usted trae? Las mujeres les gusta ser manipuladoras. Escuché hace años la prédica de un amigo, el titiritero. Y a ellas les gusta ser manipuladoras. ¿Lo aceptan? ¿Ven? ¿Quién dijo amén? Bueno, una. Las mujeres son manipuladoras. Ellas quieren manipularlo todo. Y a veces a la iglesia quieren traer eso. Es que a mí no me parece. ¿Qué dice la Biblia? A la Biblia no le interesa lo que a usted le parezca. Es lo que la Biblia diga. Si no es así, entonces no, dijo el hermano. Pues no, mi hermano, es lo que la Biblia diga. Ustedes son gente de Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Aunque se hagan con la cabeza así si no se quieren enlazar con los dichos de su boca. El no entender los males que traemos redundará en el espejismo hipócrita de juzgar de acuerdo a las conveniencias del mundo.
¿Recuerda usted cómo conquistaba las cosas en el mundo? Con un grito, asustando, amedrentando. ¿Cómo las conseguía? Ahora en el Señor, ¿cómo las va a conseguir? Fruto del Espíritu. Vuelvo y digo, aquí todos fallamos en eso. Y necesitamos orar a mi Señor para que Él nos ayude a cambiar estas actitudes. ¿Quiénes fallan? Todos. Porque la exhortación es para la iglesia. Caminamos mucho en el mal que traíamos. No vemos la presencia del pecado y del orgullo en nuestra vida. No lo vemos. Es que yo tengo la razón. Y pongo cara de santo. Es así como yo les digo. Pero la Biblia no me está autorizando. ¿Se ha visto esos con cara de santo? Hermano, pues si usted quiere coger para darles problemas. No, mi hermano, es que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Como que días por allá alguien trampeando decía, utilizando la escritura, son las bendiciones del Señor. Le dije, yo no le copio. Porque las bendiciones del Señor no vienen así, son transparentes. Las bendiciones del Señor son transparentes. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Y así que dice, no es buena la jactancia. Muchachos, ustedes saben qué pecado traen dentro. ¿No saben que ese poquito de pecado le inunda toda su mente y todo su pensamiento? Limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiaos pues de ese resabio que traía, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Oiga aquí lo que el apóstol está haciendo, porque me está hablando de los panes sin levadura, que es una fiesta, y me la va a mezclar con la Pascua. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mis hermanos, y la invitación del apóstol y del Señor para nosotros, si usted lo quiere, y si no lo quiere también le va a tocar, luchemos contra el pecado personal, contra sus pasiones pecaminosas. Recuerden que una cosa es pasión pecaminosa y otra cosa, comportamientos que quedaron de su vida anterior. A ver, denme un ejemplo de pasión pecaminosa. Muy bien. Borracheras. Esos son comportamientos de la vida anterior. Pasión, pero entra. Sí. La codicia en sus respectivas áreas. Un ejemplo, un hermano llega a la iglesia y durante mucho tiempo ha fumado. Esos son comportamientos de su vida pasada. Obvio que al entrar al Señor se va dando cuenta que va desgastando su salud, que hay hermanos que no les gusta, ¿cierto? Hay hermanos que no les gusta que otro fume. Amén. Y a mí no me gusta el perfume que ustedes se ponen. Entonces me toca tolerarles un perfume que huele a pachulí, y pachulí es una buena marca. ¿Me están entendiendo? Con esto estoy diciendo, hay ciertos comportamientos que traemos del pasado con el cual nosotros tenemos que orar al Señor para irlos dejando. Esos son comportamientos. Esa es su tarea con el Señor. Amén. Y si usted tiene palabra para ayudar al hermano, désela. Pero hay pasiones vergonzosas, pecaminosas, como mirar a las mujeres y pasarlas el escáner. ¿Hombres han hecho eso? Que usted saluda a la hermana y dice, hermana, buenos días, ella, amén, hermano, de la mirada que le hizo. O hermanas, no se salvan, ustedes también tienen naturaleza, a mí no vengan, ustedes son hijas de Eva. ¿Me están entendiendo el punto? Dense en cuenta la lucha que hay en ustedes, dense en cuenta. No se encierren en un pensamiento hipócrita. ¿Yo? No, una vez hablaba en una reunión de pastores, escúchenme, y les decía, hermanos, ustedes trabajan en el pecado de sus esposas, y todos se pararon tan hermosos a darme consejería, pero no sé si lo harán con la esposa de ellos. Ellos creen que porque son mujeres que van a la iglesia no luchan con sus pasiones. Ellos creen eso. ¿Dónde se montaron? ¿En dónde?
Mi amado hermano, usted es el pastor de su casa, tiene que luchar con los apetitos de suyos y con los de su esposa. Ayudarla, guiarla. Con gritos no cambia nada. Por eso necesita Biblia. Biblia y más Biblia para ayudarla. Su esposa es bonita. ¿Usted cree que todos en la calle dicen, ay no, ella es la esposa del hermano? ¿Sí? No, ella como que es cristiana. ¿Sí? No, mis hermanos. Y ella recibe halagos, y él también, por viejito que sea, por viejito. Como decía un predicador, viaja a las ruinas y pagan por ir a visitarlas. Imagínense, todos luchamos con una naturaleza pecaminosa, no se me descuiden en eso. Así es que luchemos contra el pecado personal, contra las pasiones pecaminosas y los comportamientos que quedaron de la vida anterior. Conozco gente muy manipuladora en la iglesia, yo apenas los veo. Quieren que uno les entre al radar. ¡Qué lío! Versículo 7, lo que les decía, la conexión entre la Pascua y panes sin levadura, que es lo que el apóstol está diciendo, es su identidad en la nueva naturaleza. Mientras su merced no entienda, escúcheme, el apóstol no está descalificando a los hermanos porque pasaron por la calle y estaban en el reinado y usted voltea a mirar a la mujer y era muy bonita, y el apóstol dijo, perdió su salvación. No, nunca le dijo eso. El problema es que usted ande en la ansiedad de estar mirando todas las reinas a ver cómo están. Ese sí es el problema, y el apóstol dice, luche contra eso. Aquí, mi hermano, y le voy a decir algo, yo le puedo retener todos los santos días sobre su pecado, pero eso no lo cambia. ¿Me oyó? ¿Qué lo cambia a usted? Le voy a poner un lindo ejemplo que nos daban hoy. Se para el dirigente de culto y dice, tengo una lucha con la oración y la posición. ¿Quién se lo dijo? El Señor. Por lo tanto, si tú quieres ayudar a tu hermano a salir, ora al Señor y pídele de tal manera que tus palabras salgan como bálsamo al corazón de esa persona y lo entienda. Yo lucho con mis propias cosas del pasado, usted lucha con las suyas, pero usted tiene que luchar, no se entregue, porque si se entrega viene una disciplina de parte del Señor. Si se entrega viene una disciplina. Si se entrega viene una disciplina. Es mejor que usted luche, así le cueste lágrimas. Dígame si al drogadicto no le cuesta, al borracho, el que se levanta en la mañana todos los días y se tiene que bajar su licor, le cuesta, a todos nos cuesta. Al hombre que le encanta mirar a las mujeres y codiciarlas, ¿le cuesta? Hermanos, a todos nos cuesta. Pero ¿por qué se para el hermano y dice, uy, no, esto es muy tenaz? Pues el hermano está en las mismas, y las hermanas están en las mismas. Y el que robaba queso, mejor dicho, le decían el jabón de lo liso que era, y ve cualquier cosa y sí, utilizo expresiones de acuerdo a nuestro contexto, porque mi lucha no es tanto que haya altilocuencia en la predicación como que su merced entre a batallar contra sus pasiones, porque si usted entra a batallar ahí, pues todos venceremos. Mi hermano, a mí me resultó esto, mi hermano, a mí me ayudó esto otro, pero usted mismo es el que batalla. Yo les digo, hermanos, cuidado con esos mensajitos raros de WhatsApp, y usted me dice amén y se quebranta en la iglesia. ¿Y qué hacen las noches? ¿O qué hacen las mañanas o en las madrugadas? ¿O a mediodía? ¿O a la hora que quiera? ¿Qué hace? Es usted el que batalla contra todo eso. La conexión entre la Pascua que el apóstol está diciendo aquí es la identidad de nuestra nueva naturaleza en el Señor. Si tú tienes la mente del Señor, como Pablo ya no lo dijo, tú comienzas a descartar cosas. ¿Por qué yo tengo que pensar que el hermano que está aquí sentado me viene a hacer daño? ¿De dónde saqué eso? De mi astucia maligna. Mire lo que dice. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. O sea, todo lo que usted traía en el pasado tiene que luchar y decirle al Señor que sea exterminado, y usted entender que usted es una nueva masa. Ni con la levadura de malicia y maldad, que lo va a contrarrestar. ¿Qué traemos todos? Malicia y maldad.
y Él lo va a cambiar por malicia y verdad. Viene a ser lo mismo. Malicia y maldad viene a ser lo mismo. Y Él lo va a contrarrestar con sinceridad y verdad, que viene a ser lo mismo. Dice, así que celebremos la fiesta no con la levadura, con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Cada vez que usted se levante al espejo, mírese como nueva criatura en el Señor. Mírese. Poco a poco, mire, su merced traía 10 cosas, yo traía 100. De las 100, ya gracias al Señor, desaparecieron hartas. No desaparecieron, ahí están menguadas. Que el día que me descuide, afloren. Están menguadas por el Espíritu del Señor. Por eso el Señor dice, no se recreen eso, tenga cuidado. Si usted tenía malos pensamientos, ocúpese, hable con las personas, vaya, trabaje, relaciónese, hable, estudie la palabra. ¿Me entiende? ¿Qué hombre y qué mujer que vayan a hacer lo malo, antes de irse a hacer lo malo, comienza a meditar? Uy, lo que dice el apóstol Juan, lo que dice el apóstol Pablo, no, y lo que dice Mateo, bendito sea el Señor por lo de Sofonías, y qué tal lo de Malaquías. ¿Usted va a pecar? Nunca, nunca, jamás. Sino que su mente está entregada al Señor. ¿Cuándo es que el enemigo aprovecha? Recuerde que el enemigo es usted mismo. Claro, cuando se entrega a sus pensamientos. Y el enemigo es tan experto, él coge la monedita y la tira así, ¡pin!, hace sonar. Y todos comienzan a mirar, y el pensamiento, y allá se ve. Todos los días pasa. Todos los días pasa. Y debemos tener la mente del Señor. Así es que estábamos llenos de malicia y maldad, ahora tenemos sinceridad y verdad. Estas son dos columnas fuertes para el camino de la vida cristiana: sinceridad y verdad. Amén. Cuando usted va a juzgar a su hermano, ¿bajo qué término lo hace? ¿Bajo la malicia y la maldad? ¿O la sinceridad y la verdad? ¿Me entendieron? Cuando usted va a juzgar a sus hijos, ¿lo hace bajo la malicia y maldad o bajo sinceridad y verdad? A ver, hay mujeres que tienen la costumbre de sacar verdades con... Muy bien, lo saben muy bien. Eso se llama malicia y maldad. Pero si usted quiere saber la verdad para ayudar a una persona, tiene que entrar por la senda de la sinceridad y verdad. ¿Para qué buscas tú saber el problema del hermano o de la hermana? Para ayudarlo a salir. Ese debe ser el objetivo de la iglesia. Versículo número 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya habíamos dicho que el apóstol les había escrito una carta, ¿no? Y aquí esto pues también es un buen precedente. Dice: en mi carta anterior de esto aprendemos que no todo lo que el apóstol Pablo escribió se convirtió en sagrada escritura. Porque él no es infalible. ¿Infalible? Dios. Y él escribió unas cartas y se perdieron, y le agradó a nuestro amado Señor que no apareciera en el canon, sino que aparece en el canon lo que el santo dice que aparece en el canon. Esto para no tener un más alto concepto, y yo sé que Pablo humildemente nos va a decir gracias, para no tener un alto concepto de Pablo, porque nos metemos en el mismo problema de la iglesia de Corinto, diciendo que Pablo es muy grande, o que de pronto Pedro. Y me gusta la humildad de estos varones. Veo en Pedro un hombre reposado, lleno de la presencia del Señor, lleno del Santo Espíritu, con la palabra del Señor, escribiendo, y dice: así como vuestro amado hermano Pablo os ha escrito en algunas epístolas cosas que son difíciles de entender. Ahí no se está rebajando Pedro. Antes me muestra es un grado superior en sujeción. La persona que vive en sujeción tiene un grado mayor en el Señor. Y aquí vamos al principio de la separación cristiana. Capítulo 6, versículo 1. Les digo, dejo el versículo 11 del capítulo 5 y los otros versículos. Bueno, voy a leer el 13.
del capítulo 5. Porque esto tengo que hacerle la conexión por donde va. Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Ya saben qué es, ¿no? No lo eche de la iglesia. Nadie tiene autoridad de sacar a nadie de la iglesia. ¿Entendido? Ay, fue que a mí me enseñaron así. No, lea la Biblia. Quiten ese perverso. Es una ilustración, es una enseñanza. Hay hombres que creen tener la autonomía de sacar la gente de la iglesia y decir excomulgado. No, leímos lo que dijo el apóstol, ¿cierto? ¿Qué dijo el apóstol? Amonéstenlo, ayúdenlo. ¿Él va a encontrar ayuda en el mundo? No. Nadie tiene autorización de sacar a nadie de la iglesia. Capítulo 6, verso 1. Porque la continuación de esto, ¿qué es lo que está tratando el apóstol? Esa jactancia y esa soberbia de no saber juzgar. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O está hablando de la gente que no ha sido justificada. ¿Osa ir usted hasta la alcaldía a llevar a la gente a los problemas? Si estos hombres ni siquiera conocen al Señor, no conocen la justicia. Y aquí viene, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Ustedes van a juzgar al mundo? Sí, sí. A ver, repítanlo conmigo, ¿ustedes van a juzgar al mundo? Sí. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y otra vez, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sabían que van a juzgar a los ángeles? Dígalo, sí. Ya lo aprendí. Sí, vamos a juzgar a los ángeles. Pero no es que usted se va a sentar en un trono y ya le voy a explicar cómo es. Luego pregunta, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y aquí lo que el apóstol está diciendo, ¿por qué los cristianos están tratando de encontrar justicia en aquellos que no están justificados delante de Dios? El hermano le prestó un dinero al otro hermano, cosa que ya se le ha hecho en la iglesia. No lo haga. A no ser que usted tenga en demasía y después no pelee. Porque el hermano le puede quedar mal. Y si el hermano le queda mal y usted le prestó 2 milloncitos de pesos y el hermano dice, no, pues no tengo. Ah, no, pues yo aquí le tengo la letra, eso nos vamos y me los paga porque me los paga. Y van ante los impíos, el apóstol le está diciendo, esto no es así. Ustedes tienen que aprender a juzgar las cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué los cristianos de Corinto están tratando de encontrar justicia de aquellos que no están justificados? Versículo 2 y 3 dice, juzgaremos el mundo y juzgaremos los ángeles. La mayoría de predicaciones que he oído es que nos vamos a sentar al lado del Señor y vamos a juzgar a los ángeles caídos, a los demonios y al mundo. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña? Hermano Omar, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 12, para que usted no se le olvide este registro. Hermana Paula, primera de Juan, capítulo 5, versículos 10, 11 y 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 y 12. Mire lo que dicen de cómo vamos a juzgar a los ángeles y al mundo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los demás moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que en poco tiempo. Vuelve y léame el 11. Ellos le han vencido. Y ellos le han vencido nosotros por medio de la sangre del Cordero. Sí. Y de la palabra del testimonio de ellos. Correcto. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta ahí. ¿Cómo vamos a juzgar a los ángeles y al mundo? Por medio del testimonio y de la palabra del testimonio. Ojo, no se me pierdan cuando hablamos de testimonio. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 10, 11 y 12? Escuchen. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo cuando Pablo está hablando acá de que juzgaremos al mundo y a los ángeles? Que un día estaremos parados frente al Señor, no con orgullo y soberbia tratando de juzgar como no lo plasman, sino que en medio de las luchas que ustedes sostienen y yo sostengo, estamos ahí paraditos diciendo, el Señor nos redimió. Ese es el testimonio que va a hundir a los ángeles caídos y va a hundir al mundo pecador. ¿Lo entendieron? El testimonio, Él. Mi testimonio es Él. Vuelvo otra vez. Primera de Juan 5, 10, 11 y 12 para que lo lea en su casa. Apocalipsis 12 dice, y ellos le han vencido por medio del testimonio y de la palabra, porque la palabra es el testimonio. Otra vez, su merced fue juicioso, obediente a lo que el Señor decía, luchó, lloró, usted no se vio en las glorias, no le pusieron el laurel como los grandes en Roma, sino que en medio de sufrimientos y lágrimas va a mirar a su Señor y le dice, mi Señor, gracias. Ese testimonio, ese es el testimonio. ¿Lo entendieron? Así es como se van a juzgar los ángeles. Ustedes obedecieron al Evangelio. Y el Evangelio es el testimonio que va a humillar a los ángeles altivos y a los hombres soberbios de la tierra. Porque ustedes doblegaron su cabeza. Ustedes no son ningunos bobos. Ustedes son gente ruda, tremenda. Todos ustedes tienen unos talentos para el mal impresionantes. Pero el Señor ha revertido eso para que esos dones que le ha entregado sean para bien de la iglesia. Y eso es lo que hace que el mundo y los ángeles vayan a ser juzgados. Versículo 4 dice, ya, me voy acercando al final. Terminando el 3 dice, ¿cuánto más las cosas de esta vida, cómo es que no las van a saber juzgar? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Ojo, ojo con esto. Mi hermana, ¿qué opina sobre la decisión? Yo no sé, de ustedes. Ahí, tome su regalito. Ese es su regalito. Ese es el regalo para usted. Mi hermano, ¿usted qué dice? Yo no, allá hablan ustedes. Miren lo que dice. Si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Cuando usted entiende que usted es parte de la iglesia y que usted toma parte activa en la iglesia y que usted ayuda a la toma de decisiones, es porque usted entiende que esto es muy importante en Dios, que usted está trabajando para la iglesia del Señor. Por eso dice, para avergonzarlos lo digo. ¿Por qué no toman decisiones? ¿Por qué no se paran en la realidad del Señor? El apóstol le escribe a la iglesia y le dice a los hombres, paraos varonilmente, párense como varones de Dios, con la palabra del Señor en sus mentes. ¿O está jugando a la iglesia? ¿A jugar? Al parque. Esto es la iglesia del Señor. Para avergonzarlos lo digo, cuando se le pida a usted una opinión, como hombre de Dios, diga, he visto en la escritura que esto que ustedes están tomando por decisión no me parece sano, porque el Señor dice así. Ah, ya tenemos sabios en la iglesia. Esos son los sabios del Señor. Para avergonzarlo lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Y sino que el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito vosotros mismos. Y aquí Pablo dice que no debemos apelar a los tribunales, ¿cierto? Pero él apeló a los tribunales. Entonces, ¿en qué momento se debe y no se debe? Recuerdan que Pablo apeló a César y a los diferentes donde fue caminando. Pablo apeló a los tribunales romanos por sus derechos. Por sus derechos. Sin embargo, sabía que estaba mal cuando el hermano va a la ley contra su hermano, a la ley de los hombres. No porque la ley de los hombres sea mala o porque los jueces sean malos, sino que hay una ley divina la cual usted debe seguir, que es la ley del Señor en la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia no aplica disciplinas porque le da miedo? Les da miedo que se haga realidad.
Pero si su merced ve un desorden y entra en comunión con la iglesia toma la decisión de que alguien entre en disciplina, entra. Porque donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, dice el Altísimo, allí yo estaré. Por eso debemos tomar decisiones sabias. Versículo 7. Pablo reprende al hombre que había sido agraviado. O sea, vamos a poner el ejemplo. El hermano le prestó el carro al otro y el otro fue y se lo volcó. Y dijeron pérdida total. Y el hermano dijo, no, me hace un favor y me paga el carro, yo se lo presté. Es un ejemplo. Entonces Pablo reprende al hombre que había sido agraviado. Y le dice, verso 7. Así que por cierto ya es una falta en vosotros, no está hablando de manera singular sino plural, en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y le pregunta al que le hicieron el daño, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Uy, pero, hermano Pablo, pero sufra el agravio. Usted tiene que saber cómo son las cosas. Versículo 8. Va al ofensor, al que volcó el carro. Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, el apóstol no se va a que su merced perdónele la deuda y este sinvergüenza siga la misma. No, la ley viene para todos. El ofensor tuvo que ver que si su vida estaba dominada y caracterizada por este mal y este pecado, al igual que cualquiera, ya lo vamos a leer, de las otras personas que Pablo va a describir, también debería estar preocupado por su salvación como cualquiera de estas personas que vamos a leer. Y estas palabras se las da al hermanito que le causó daño al otro. Y le dice, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. No sabéis, y mire dónde lo mete, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y mire con quién lo comparan. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Voy a dejarlo hasta ahí. Y me devuelvo al capítulo 5. Esto es para que más o menos vean. El apóstol traza la premisa: aprendan a juzgar en la iglesia. Y este hermano que cometió la falta contra su hermano y no quiere responderle, es igual que un homosexual, es igual que un adúltero, es igual que un ladrón. ¿No es duro lo que le está diciendo? Primero al uno le dice, no lo lleve a los estrados, pero usted es igual a un homosexual. Están en el mismo pecado. Tremendo, ¿no? Porque los pone en la condición. Por eso usted no saque dineros prestados para faltarle a su hermano. ¿Me están oyendo? Debemos hacer todo, como decíamos, las 2 columnas en sinceridad y verdad. ¿No en malicia y maldad? Todo lo que hagan, háganlo en sinceridad y verdad. Mi hermano, ¿me puede hacer un favor? Estamos para ayudarnos. Pero mientras no entendemos lo que tenemos que hacer, ahí viene el problema. Siempre he visto en la iglesia eso. Los hermanos que no entienden que aquí lo manejamos todos con sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. Cuando usted viene a una consejería, hermano o hermana, ¿a qué viene si su merced viene rodeado de mentiras? Uno los ve. Dígame, ¿qué consejo se le puede dar a un mentiroso? Yo no me engaño, se engaña usted mismo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando usted necesite algo del Señor, párese en esas 2 premisas: sinceridad y verdad. Señor, yo necesito esto. Tú sabes que le pides perdón al Señor. A ver, el Señor dice, es un ejemplo, para no, porque si retiño tanto en ciertos pecados dirá, ¡ah! No, el Señor dijo, no comerán chicle. Y usted se comió un chicle, ¿cierto? En el culto se habló, hermanos, el chicle. Y todos, uy, yo comí chicle. Ojo, ojo.
Vamos a pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname porque comí chicle, pero está deseando en su corazón, tan pronto se acabe el culto, ir a comprarse su cajita de chicles. ¿Está parado usted en sinceridad y verdad? No. ¿Está parado en dónde? Malicia y maldad. Todo lo que usted haga, hágalo en sinceridad y verdad. Y vamos a estar todos bendecidos por el Señor. Cuando vayamos a juzgar algo en la iglesia, miremos la escritura primero, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y analiza el caso. Mi querido hermano, tú que fuiste sorprendido en una falta, sé sincero contigo mismo. ¿Quieres cambiar o no? Porque si no quieres cambiar y quieres seguir en la misma tónica, primero no lo podemos permitir. Un ejemplo, un hombre que llega a fornicar a la iglesia, no lo podemos permitir. Un hombre que viene a robar en la iglesia, no lo podemos permitir. Lo primero que hacemos es, en amor, llamarlo y hacerle entender cómo está dañando la iglesia y la afrenta que trae. Si después de eso no hace caso, llamamos dos testigos. ¿Qué hacen los dos testigos? Sí, nos dimos cuenta que le dijeron. No, los dos testigos vienen a ayudar a reconvenir al hermano. Mi hermano, en lo que pueda le colaboramos. Para eso son los testigos. Y si ya no quiere por ninguno de los medios, háganlo saber a la iglesia, para que la iglesia tenga cuidado con ese hermano o esa hermana. Y si aún persiste en el mal, mírenlo como una persona que no conoce del Señor y comiencen a evangelizarlo. Tenlo por gentil y publicano. Ese es el tratamiento en la iglesia. La iglesia no echa fuera gente. La iglesia está para ayudar. La iglesia está para reconvenir. Cuando hable con su esposo, cuando hable con sus hijos, por favor, se lo suplico en el nombre del Señor para que usted no sufra. En su trabajo, en sus relaciones interpersonales. ¿Parado en dónde? Sinceridad y verdad. Si su merced ve que hay malicia, retráigase, no, yo no le voy a decir nada. Por eso a veces vamos a hacer un comentario y decimos, no, yo mejor no le digo nada, porque ya sabe que ahí está la malicia y la maldad. Seamos honestos. Seamos honestos. Yo sé que lo que les estoy pidiendo, hermano, eso es terrible, porque venimos adiestrados con la vieja levadura, la levadura del pecado. Pero somos nueva masa, usted es una nueva criatura, usted es una nueva persona, hermano, entiéndalo. Usted es parte de la iglesia del Señor. Un día, ¿verdad? Es que usted mismo se ha dado cuenta cómo ha venido cambiando. ¿Se han dado cuenta o no? Bueno, si no se ha dado cuenta, nosotros sí. Yo he visto a los hermanos cómo han cambiado. Hay veces los pongo de mal genio y me miran, colores arriba, pero no dicen nada. Antes cogían el micrófono y ya, gracias al Señor, no. No, sí, desafortunadamente uno mismo no se da cuenta, pero los demás, oigan, hermano, ¿cómo ha cambiado? Antes era sarcástico en 100 palabras, ahora se gasta 15, pero bueno, le bajó al kit. Mis hermanos, vamos a caminar. Yo tengo que presentar un fruto al Señor y son ustedes. Por eso mi preocupación y mi ocupación es que podamos ayudarnos mutuamente. Miren, no hay cosa más bonita que arrimarse a una persona y sepa que esa persona es sincera, ¿no? ¿O les gustan los dobles, el hipócrita? ¿Sí? No. Si usted abre, como decía el hermano esta mañana en el Salmo, el regalito, usted espera que le salga algo muy bonito. Un ejemplo, si le regalan un animalito, usted quiere un conejito, ¿cierto? Lindo. O así un animalito hermoso, un gatico. Pero para usted sería muy duro abrir el regalito y le saliera de una vez la cobra. Duro. Mi hermano, sinceridad y verdad. Malicia y maldad ya lo tenemos. De ahora en adelante, esta semana va a trabajar en eso. Si tiene que decirle a las personas las cosas con sinceridad, busque la mejor manera. Busque la mejor manera. Porque usted ya va entrenado en la iglesia que va a ser sincero. Los demás no están entrenados, ellos están en su hipocresía. Entonces tiene que ser muy sabio. Cierra sus ojos, vamos a ver.